Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Horizonte Sur Global. Como todos los viernes a las 22 horas, transmitiendo por el 32.1 de la televisión digital abierta, sino también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, nos buscan como Barricada TV. Hoy vamos a hablar de Chile, ya que se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que se dio al gobierno de Salvador Allende. Él gobernaba desde el año 1970 y ya con su llegada al poder la derecha comenzó un proceso para derrocarlo. Puso en marcha un plan de derrocamiento que finalmente se terminó por concretar el 11 de septiembre de 1973. Ese día tuvo lugar el bombardeo al Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno en Chile, y finalmente ese golpe se concretó, un golpe liderado por Augusto Pinochet. Ese mismo día, el 11 de septiembre, Salvador Allende daba su último discurso. Vamos a compartir con ustedes un breve fragmento de lo que fue ese discurso a pocas horas antes de morir. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Bueno, a partir de este golpe de Estado que tuvo lugar en Chile, se instauró una dictadura que duraría 17 años, una dictadura realmente sumamente trágica, que se llevó adelante con represión, desaparición de personas, torturas. Según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, entre 1973 y 1990, que es el año en el que culmina la dictadura de Augusto Pinochet, al menos 3.200 personas fueron asesinadas y 1.162 desaparecidas. A su vez, esta dictadura lo que hizo fue instaurar un modelo económico, el modelo neoliberal. Se habla de Chile como el laboratorio del neoliberalismo, y de hecho este modelo logra concretarse, instaurarse básicamente con la Constitución de 1980, así que condensa buena parte de este modelo. Bueno, esa Constitución sufrió numerosas enmiendas a lo largo de los 33 años de democracia que tiene Chile. Sin embargo, así y todo, es la carta magna que logra entonces, como decíamos, cimentar este modelo de exclusión. Ese modelo tuvo una fuerte resistencia en las calles a lo largo de todos estos años. Tan solo por citar dos hitos, podemos hablar de lo que fue la lucha del movimiento estudiantil en el año 2011 y ya más cerca en nuestro tiempo, lo que fue el octubre chileno, ese levantamiento popular con cientos de miles de personas en las calles. Ese proceso devino lo que fue la reforma constitucional, el proceso constituyente que al día de hoy estamos viendo y que está teniendo lugar con la redacción de una primera constitución que
fue rechazada por el pueblo chileno en la votación, en el plebiscito del año pasado. Bueno, al día de hoy estamos en un nuevo proceso constituyente que está siendo llevado adelante con una mayoría de convencionales constituyentes de la derecha. Y bueno, a la par de todo este proceso estamos en el gobierno de Gabriel Boric, ¿sí?, presidente de Chile desde hace ya 1 año y 6 meses. Un gobierno en el cual está surgiendo numerosas críticas justamente porque no está instaurando cambios que logren modificar este patrón de acumulación neoliberal que está teniendo lugar en Chile. Para hablar un poco de toda esta situación económica, para conversar sobre lo que es el legado de la dictadura, para hablar de lo que es la resistencia popular, es que estamos en comunicación con Cristian Cuevas Zambrano. Él es dirigente sindical de la Federación de Trabajadores Contratistas de la Minería en la región de Valparaíso. También es vocero de la Mesa Nacional de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, y a su vez también es militante del Partido Popular. Cristian, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para esta entrevista y quería ya para empezar con esta charla, empezar por preguntarte cuáles crees que son los resabios que al día de hoy dejó esta dictadura en Chile y, por otro lado, cuáles crees que son los desafíos, ¿no?, de la democracia actualmente. Primero saludar, ¿cierto?, esta invitación al equipo del programa, y para mí es muy importante que desde el campo del mundo del trabajo logremos nosotros conectar, ¿cierto?, con estos 50 años que se conmemoran del golpe cívico-militar. ¿Qué es lo que nosotros cargamos con una mochila? Y una mochila que es pesada, que es este modelo económico que se instauró, ¿cierto?, a partir de la dictadura cívico-militar de Pinochet, a partir de un plan laboral que se construyó en función también de despojar de derechos y beneficios a las y los trabajadores, porque el golpe tenía una finalidad: que los postergados, los marginados, que las capas populares y de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, nunca más pensáramos, nos ilusionemos en un proyecto de carácter popular. La dictadura hizo un plan perfecto, que desde el punto de vista concreto se mantiene su andamiaje institucional, ya sea en el marco del campo del mundo del trabajo, que es el Código Laboral, como también sus medidas económicas y su institucionalidad. Cuestión que, como ya tú lo antecedías, pudimos haber avanzado a otro estado a partir de la revuelta social y del proceso constituyente anterior, pero lamentablemente, ¿cierto?, a partir de una cuestión de un dispositivo mediático comunicacional y también de la tibieza de quienes gobiernan, finalmente se tiene una derrota contundente en ese proceso que permitiese restituir ciertos derechos y ciertas garantías en un Estado democrático. La Constitución lo único que hace, ¿cierto?, es distribuir, que es una cuestión fundamental, la distribución del poder, y esa discusión estábamos haciendo, que lamentablemente termina en una cuestión no esperada por nosotros, pero sí intuíamos porque lo veíamos más bien en cómo, ¿cierto?, se colonizó a los sectores, a los propios sectores que estuvimos o que estaban o estuvieron en la revuelta social impugnando, pero a la hora de la salida política del proceso finalmente fue una cuestión contraria a esas voluntades y a ese interés de democratización del país. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, creo y tengo la convicción de que uno de los factores principales es que no contamos con una dirigencia sindical o una conducción sindical que permita efectivamente construir un horizonte posible para el Chile de este tiempo. Y eso requiere que efectivamente nosotros le ganemos a la narrativa de los que sostienen el modelo, construyamos nuestra propia narrativa y no hablemos en la clave de los que hoy día han vencido transitoriamente, sino construir nuestra propia narrativa, nuestro propio proyecto que permita ampliar los horizontes
que permita mirar el mundo del trabajo y los cambios que tiene, por cierto, pero que la cuestión hoy día también se traduce en la cuestión histórica que teníamos, ¿cierto? Que es la lucha de clases, porque aquí no han cambiado las relaciones de poder, no han cambiado, ¿cierto?, la situación que confronten el capital con el trabajo, en tanto como nosotros vendemos nuestra mercancía y nuestro esfuerzo en función de esos intereses. Pero tenemos una cuestión que no es menor, un mundo del trabajo despolitizado, con amplios sectores de las y los trabajadores, trabajadores informales, que por tanto el sindicalismo no lee ni traduce el sindicalismo que requiere hoy día Chile y también el mundo, por qué no decirlo. Eso requiere de poder hacer esa reflexión y que permita nuevamente instalar el campo del mundo del trabajo y principalmente los trabajadores y trabajadoras como una cuestión en las propias prioridades de los partidos en general y poder construir nuevos instrumentos políticos que interpreten también los cambios que vive la sociedad actual y que de alguna manera le haga sentido a esas mayorías que hoy día no se sienten interpretados ni por las izquierdas ni tampoco por el sindicalismo actual. Eso es un gran desafío, por cierto, pero es una tarea que permanentemente nosotros tenemos que hacer y no es más que volver al origen, no es más que volver donde se desarrollan los conflictos, no es más que generar amplias alianzas en el campo social y popular, y por eso tenemos que disputar también desde nuestra construcción, desde nuestro relato, esta cuestión que hoy día, cierto, está colonizado por los sectores que sostienen el modelo y que estaban en una situación de derrota, pero que la élite política chilena y empresarial lo que hacen es darle oxígeno y sostenerlo, y ahí lamentablemente sectores que eventualmente pudiesen caminar con nosotros han permitido este acto que hoy día es contradictorio. Para terminar, solo una muestra. El 2019 el presidente Gabriel Boric, siendo candidato, el 2021, siendo candidato, planteó, ¿cierto?, en uno de sus compromisos que perseguiría a Piñera por las violaciones a los derechos humanos que cometió en el marco de la revuelta social. Pero hoy día, o ayer específicamente, en una entrevista, reconoce a Piñera como un estadista y un hombre demócrata y que por tanto tiene las credenciales de un gran estadista. Y ahí tú dices, en esas manos llenas de contradicciones está la gobernanza de nuestro país, y eso genera desorientación y, por cierto, genera un blanqueamiento de quienes obviamente han aplicado mano de hierro a la hora de levantar nuestra demanda social y política en Chile. Te quería preguntar, justamente también hubo un encuentro que tuvo Boric con otros 4 exmandatarios, dentro de ellos estaba obviamente Piñera, en la cual habló de un compromiso por la democracia. Sin embargo, también a la par hay varios partidos, varios frentes, como es Vamos Chile o el Partido Republicano, en el cual siguen teniendo estos relatos de los que vos también nos hablabas recién, ¿no? Estos relatos negacionistas que relativizan el golpe. ¿Cómo crees que se puede explicar que sigan existiendo y que tengan tal vez hoy mayor preponderancia este tipo de relatos? Eso ocurre en nuestro país porque se ha permitido aquello. Porque finalmente las élites políticas han permitido esa convivencia, han permitido el blanqueamiento y han entregado ciertas cuotas de justicia mínimas y actos reparatorios más bien simbólicos, pero no concretos, porque en nuestro país no se aborda el tema del golpe cívico-militar en la educación pública. Se aborda según la voluntad que tenga cada uno. El miedo está instalado en los liceos públicos. Yo soy de la ex zona del Carbón, en Coronel, anduve hace 2 semanas atrás allá, en una invitación que nos hacían, se hizo a los que fuimos líderes secundarios en los años 80, mediados de los 80, combatiendo la dictadura, para conectar la lucha de los estudiantes hoy secundarios con los que hoy día somos de generaciones adultas mayores. Y la verdad que lo que tú ves es miedo. Es llegar al mismo liceo que yo estudié, por lo menos en esa época, y lo que tú ves es la misma sensación de la dictadura militar, con alcaldes que incluso en las comunas son progresistas o de izquierda,
pero que no hacen ningún esfuerzo de poder efectivamente poner en el centro del debate del país la cuestión de los derechos humanos, el nunca más y el tema, ¿cierto?, combatir el negacionismo. Se ha naturalizado y hoy día la derecha y la ultraderecha lo que ha hecho es apropiarse porque ve una zona débil y que no tiene capacidad de respuesta para aquello. Entonces, hoy día el presidente Boric, como un acto simbólico, como una performance, lo que hace, ¿cierto?, es una nueva carta de compromiso por la democracia, donde las élites de los partidos políticos y los expresidentes se comprometen. Pero lo que ocurre ahí es una negación en función del compromiso real que se debe tener con los sectores populares y particularmente con los trabajadores, en función de que nosotros ser depositarios también en la búsqueda de la construcción de nuevas gobernanzas en un proyecto popular, social y por qué no decirlo, con horizonte socialista. Eso en Chile está negado, pero eso se viene haciendo desde el año 90 a partir de los pactos de silencio que tienen los militares. Aquí no se ha cuestionado, ¿cierto?, a la cúpula militar porque se mantiene impune. Y han sido los familiares que han perseverado en esa lucha, pero no el Estado, y recién hoy día están haciendo algunos actos reparatorios. La degradación de los militares y de Pinochet en Chile no ha ocurrido. Hace muchos años atrás, en Argentina, se vivió, ¿cierto?, a partir del presidente Kirchner, la degradación de los militares en un acto de carácter público. Y eso son señales claras también para las ciudadanías y ciudadanos de un país. En Chile eso no ha ocurrido, ni es pensado hacerlo. Aquí se construye un país con pequeñas cuotas de justicia y con una amplia impunidad. Cristian, quería consultarte, bueno, nos venís hablando un poco de algunas medidas que tomó el gobierno de Boric, pero tal vez profundizar un poco más. ¿Qué balance haces de este año y medio del gobierno de Gabriel Boric? Primero decir lo siguiente, que nosotros votamos por Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral, porque sin duda ante la arremetida de la ultraderecha y la posibilidad de que llegara Katz, uno tiene que tomar decisiones. Y en esa decisión votamos por Gabriel. Ahora, yo conocí a Gabriel en las militancias que tuvimos en Convergencia Social. Yo era líder sindical y él era líder estudiantil, por tanto confluíamos, nos reconocemos con Giorgio Jackson, con la propia Camila Vallejo, que la conozco de antes que fuera lo que hoy día es Camila, antes que fuera diputado, antes que fuera líder secundaria, universitaria. Por tanto, nos conocemos. Tuvimos conversación en la previa de asunción del gobierno porque se generó los espacios. Pero lo que hemos visto en este tiempo es finalmente que no se avanza en función de los intereses populares, que ha habido una subordinación a los intereses imperiales, que ha habido una desconexión, por lo menos nosotros hacemos una crítica en función de su relación incluso con el vecindario, con la región, donde no hay un diálogo que permitiese construir esa relación del sur-sur, sino más bien siempre subordinado a los intereses imperiales, y eso es una muestra de esto es, por ejemplo, que el propio gobierno de Gabriel Boric respalda, ¿cierto?, el ordenamiento institucional de la situación de la presidenta de facto de Perú, entre otros, o las medidas que le va concediendo nuestra soberanía, pese que públicamente dice que no, pero en términos concretos, lo que está ocurriendo es ceder soberanía a los intereses del capital transnacional, y no pensando en el interés de la nación. Y eso te lo digo en función de que yo trabajo y activo en la industria minera, y por tanto tenemos una reflexión en el campo de recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, y en este caso también sobre el litio, pero las políticas que está aplicando este gobierno no son más que las mismas políticas que podría aplicar con cierta sutileza de diferencia que un gobierno de derechas. No es distinto.
Porque finalmente si uno mira y observa en la vida cotidiana de las y los trabajadores, por eso está el descontento. Pero no porque la gente se reconozca de derechas, como construyen los grandes medios hegemónicos, porque hay un vacío en el campo de la izquierda, pero también hay esa incertidumbre a partir de las propias contradicciones que este gobierno tiene, de que a cada 5 minutos sale a pedir disculpas de sus propias acciones y de sus convicciones. Y eso genera desorientación en el pueblo. Y eso requiere efectivamente de un relato, de una conducción que está a la altura de la necesidad y urgencia hoy día del pueblo. Por eso los pobladores salen a manifestarse en contra de las leyes antitoma. Por eso los trabajadores nos movilizamos y tenemos una débil capacidad de fuerza, porque también el propio modelo lo que ha hecho es debilitar, dinamitar la construcción de esa unidad de los trabajadores a partir de la fragmentación que se sostiene de la propia institucionalidad laboral chilena. Entonces, nosotros tenemos que hacer resistencia, batallar y un gobierno que pareciera que cumple, que hace actos simbólicos que por cierto uno podría valorar, pero en lo concreto, en la vida cotidiana de las y los trabajadores en Chile eso no ha cambiado. Quería consultarte, Cristian, en tu lugar de trabajador sindicalista que representa al sector del cobre, a los trabajadores mineros, ¿hasta dónde es que permeó, hasta dónde es que avanzó ese modelo neoliberal en esta industria minera de Chile y cuál fue el efecto, cuáles las consecuencias que hoy se sienten para los trabajadores de este sector, de ese modelo? Primero decirte que Codelco es la principal empresa del Estado de Chile y la principal empresa mundial del cobre, de la industria cuprífera. Pero Codelco se sostiene y es parte de lo que sostiene este modelo con más de 2/3 de los trabajadores que prestan servicios en Codelco son trabajadores tercerizados. ¿Qué quiere decir esto? Trabajadores ampliamente precarizados, con pocas posibilidades de organizarse, y los que se organizan con una dirigencia sindical en general corrupta, muy subordinado a la patronal o a las empresas contratistas, que tienen un negocio con el Estado a partir de las prebendas políticas que se realizan en este negocio. Y eso hace que finalmente nosotros, que somos de un sector con plena autonomía e independencia en el campo sindical, seamos obviamente sectores que incomodamos a la dirigencia sindical corrupta de nuestro país, y eso hace que también, ¿cierto?, el mundo del trabajo esté profundamente despolitizado, que es un problema. El problema principal que tenemos es que el mundo del trabajo en Chile está despolitizado. Una dirigencia sindical entregada y subordinada, y con pequeños sectores sindicales que tratamos de batallar, pero que es una tarea gigantesca. Y ahí se requiere efectivamente hacer una reflexión que permita construir y refundar un nuevo campo del mundo sindical y del trabajo, como también construir nuevos instrumentos políticos que permitan generar esa alianza virtuosa que posibilitó el año 70 el triunfo de Salvador Allende. Lo que logró la dictadura y lo que se profundizó con los gobiernos neoliberales en Chile fue eso. Y lo que se trató de corregir a partir de recuperar esos derechos se hizo en el marco de ese estallido social, pero el estallido era una fuerza, un volcán en erupción, pero que no tenía ni fuerza política, ni fuerza organizada, ni instrumentos políticos que fueran confiables, porque finalmente fue un reventón, pero que obviamente cualquier sector político puede aprovechar en función de sus intereses, y lo que queda demostrado es lo que nos ocurrió en el plebiscito pasado. Entonces, una de las principales dificultades en nuestro país, no es una opinión mía, yo estoy en este minuto en la Central Autónoma de Trabajadores, que lidera el compañero Ricardo Maldonado, que es un espacio pequeño de central, pero que están desarrollando un trabajo desde abajo, y que obviamente esa autonomía permite hacer esta reflexión crítica desde una perspectiva de clase, por cierto, pero en un proyecto amplio que logre ojalá
futuro cercano poder lograr que los trabajadores vuelvan a recuperar y sobre todo a creer en un proyecto colectivo que en Chile hoy día no existe. Cristian, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, da para seguir hablando largo, pero bueno, eso, agradecerte, seguramente estemos en contacto más adelante. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a un brevísimo corte y enseguida volvemos con mucho más Horizonte Sur Global. La Corte anuló las sentencias contra Lula. El Supremo Tribunal Federal brasileño llegó a la conclusión de que el proceso que encarceló y condenó al expresidente y líder del PT tuvo pruebas viciadas y tildó todo el proceso como un error histórico. La justicia determinó la anulación de todas las evidencias obtenidas bajo la causa Lava Jato, desconociendo el fallo del 2018 del juez Sergio Moro. Esta decisión se da 5 años después de que Lula fue enviado a prisión por 580 días y fuera impedido para participar de las elecciones en las que ganó Jair Bolsonaro. Revocaron la suspensión del movimiento Semilla. Un tribunal ordinario había inhabilitado al partido de Bernardo Arévalo, quien será presidente de Guatemala luego de haber vencido en el balotaje hace 2 semanas. Esta decisión se enmarca en una serie de ataques e intentos proscriptivos que lleva adelante el establishment sobre el movimiento Semilla. El Tribunal Electoral anuló el fallo al menos hasta el 31 de octubre, una vez que termine formalmente el actual proceso de elecciones. Francia mantiene prohibición en abayas en escuelas. El Consejo de Estado francés, la máxima instancia judicial administrativa, rechazó este jueves una petición presentada por la Acción de los Derechos de los Musulmanes para que se derogue la prohibición decretada por el gobierno sobre el uso de esta vestimenta en las aulas. Según la organización, esta medida significa un ataque a la educación, así como a la vida privada de las alumnas. La prohibición en primarias y secundarias públicas francesas de esta prenda, una túnica que cubre la totalidad del cuerpo, excepto rostro, manos y pies, comenzó a regir el 4 de septiembre. China llamó a evitar una nueva guerra fría. Así lo declaró el primer ministro Li Qiang en contexto de los encuentros que realizó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conformada por 10 países de esa región con líderes de China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá. Li Qiang expresó su preocupación por la formación de los bloques militares AUKUS, integrado por Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y Quad, que reúne a los 2 primeros con India y Japón. Es el momento ahora de nuestra columna semanal. En este caso, el compañero Agustín Antoniades nos trae información desde México. ¿Cómo estás, Agus? Juan? Sí, porque se definió que Claudia Sheinbaum será la candidata del oficialismo justamente en México, como decías vos. Morena, la alianza que encabeza el partido Morena, en realidad partido de Andrés Manuel López Obrador, definió quién será su candidato o candidata, en este caso, como adelanté, será una candidata. Lo hizo a través de un sistema abierto a todo el electorado por 5 encuestas elegidas, una perteneciente a Morena, las otras 4 elegidas de manera azarosa. 4 de los 5 contendientes que tenía Claudia Sheinbaum le reconocieron la victoria, pero quien salió en segundo lugar en las votaciones, el ex canciller Marcelo Ebrard, aún no la reconoció, salió a desmentir los resultados, a decir que el sistema estaba viciado. En este sentido hay que mencionar que Ebrard desde el principio viene cuestionando cómo se iba a realizar esta votación. De hecho, él exigió que sea tomada en cuenta una de las encuestadoras, ya que él decía que es la única fiable. Se le hizo caso, se tomó la palabra del ex canciller y esa encuesta, al igual que las otras 4, dieron que Claudia Sheinbaum sacó alrededor de los 40 puntos y que él, Marcelo Ebrard, sacó 25 puntos. Así que la verdad es que las denuncias no parecieran tener demasiado peso, demasiada realidad, ya que
inclusive, como dije, la encuestadora que él había propuesto dio los mismos resultados, los números son similares en los 5 casos. Así como decía, los otros 4 candidatos sí reconocieron la victoria de Sheinbaum, también lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y los principales funcionarios del partido Morena. Vamos a ver un fragmento del discurso que dio Claudia Sheinbaum al conocerse que será efectivamente la candidata. Soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Vamos a ganar el 2024 y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Bueno, escuchábamos y veíamos recién a Claudia Sheinbaum. Contanos un poco, Agus, de dónde viene ella, cuál es su recorrido político. Bien, ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México, de hecho renuncia al cargo para poder ser candidata. Este es un pacto que habían hecho dentro de la alianza oficialista. Ella proviene de la comunidad científica e intelectual, inició su carrera política dentro del PRD, un partido digamos, socialdemócrata, de centroizquierda, en donde compartió espacio con Andrés Manuel López Obrador, lo acompañó en sus inicios de la política cuando AMLO fue jefe de gobierno del México DF, ella fue la secretaria de Ambiente, luego, como decía, también lo acompaña en las distintas campañas presidenciales y también en la fundación del actual partido Morena, partido que ambos integran. Una de las medallas que exhibe Sheinbaum tiene que ver con no haber pertenecido al PRI, este partido que surgió de la Revolución Mexicana, que hegemonizó durante 7 décadas del siglo pasado el gobierno mexicano. Es un partido con una ideología difusa, pero muy corrompido, muy mal visto por la mayoría de la sociedad y que en el último tiempo se volcó de lleno hacia el neoliberalismo. Como decía, Sheinbaum nunca formó parte de este partido. Ella se reivindica como de izquierda, se reivindica también como hija de las luchas sociales en su país durante el siglo pasado. Sin embargo, es cierto que el eje de su campaña en el último tiempo tuvo que ver con la gestión y en particular con la gestión en materia de seguridad y de combate contra el crimen organizado. Ella además se reivindica como la continuidad de la Cuarta Transformación, esto es el programa de gobierno, así lo presenta el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Y teniendo en cuenta esto, y para cerrar la columna, me parece que es importante mencionar, primero explicar de qué se trata esta Cuarta Transformación, y en ese sentido tal vez analizar por qué es que el gobierno mexicano tiene tan buena imagen. Esta llamada cuarta transformación tuvo que ver con un cambio rotundo del rol del Estado que pasó a intervenir muy fuertemente en la economía, a aparecer en la vida de las familias. Se montó un estado de bienestar que implementa programas sociales que benefician a la mayoría de la población. También se implementaron fuertes aumentos del salario mínimo todos los años desde 2018, cuando asumió AMLO. Por dar un ejemplo, este año el aumento fue del 20%, mientras que se espera que la inflación sea de 4%. Además, se incluyó no solo en el discurso, sino como eje del programa de gobierno a los pueblos originarios, se replanteó la política en salud y educación pública. Y otro de los hitos, para mí muy importante, tiene que ver con la política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por mencionar 3 casos, por un lado se le dio asilo político a Evo Morales cuando fue derrocado por el golpe de Estado que hubo en Bolivia en 2019. También se condenó y se condena de lleno, sin medias tintas, al gobierno dictatorial de Dina Boluarte en Perú y además nunca se dejó de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, ni siquiera en los momentos más álgidos, teniendo en cuenta
que esa había sido la orden de los Estados Unidos y creo que vale doble teniendo en cuenta la presencia que tiene históricamente Estados Unidos en México. Lo que sabemos entonces es que este gobierno tiene muy buena imagen, por lo cual Claudia Sheinbaum es claramente favorita a ganar la presidencia en las elecciones del año que viene, pero ahí hay que hacer una salvedad. Hay que ver qué pasa con esta interna con el ex canciller Marcelo Ebrard, que lo mencionaba al principio, si esas rispideces le pueden sacar votos o si mismo se divide una facción. Digo, aún no lo podemos saber porque faltan varios meses, pero esa podría ser una gran dificultad. Lo que sí podemos decir es que muy seguramente haya una primera presidenta mujer en la historia de México, ya que Xochitl Gálvez será la candidata de la alianza del PRD, el PRI y el PAN, esta alianza opositora que nuclea partidos de diversa índole, pero que lo que los une es justamente oponerse a Andrés Manuel López Obrador, partidos más bien tradicionales. Eso es hasta ahora lo que podemos decir. México muy posiblemente va a tener una presidenta mujer y quien llega como candidata favorita es la impulsada por Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Clarísimo, Agus. ¿Nos vemos la semana que viene? Dale, nos vemos. Bueno, nosotros ya terminamos con este programa de Horizonte Sur Global. Recuerden, el próximo viernes a las 22 horas por el 32.1 de la TDA o nuestras redes sociales nos encuentran como Barricada TV. Muchísimas gracias.